Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche a Miqueas capítulo 4. Es posible que por algunos quizás coge unos minutos para encontrar Miqueas, porque quizás no han leído o escuchado aún mensajes sobre el libro de Miqueas y nosotros tenemos este gran privilegio de poder estudiar este libro. Quiero que vean que el título de esta noche en estos versículos, vamos a estar en capítulo 4, empezamos capítulo 4 esta noche. Yo sé que las últimas semanas hemos pausado en este estudio y estudiamos las promesas de Dios y fue de gran bendición, pero ahora regresamos a capítulo 4 y vamos a ver versículo 1 al versículo 8, esta porción en este capítulo, y puse como título La esperanza de un pueblo castigado. Hermanos, nosotros sabemos que a esta nación de Israel Dios le estaba dando a ellos castigos por su desobediencia a Dios. Ellos tenían otros ídolos, ellos hacían muchas cosas que no agradaban a Dios. Pero aquí en Miqueas, este profeta que Dios ha llamado a esta nación, más en la parte de Judá, en el sur, para darle un aviso sobre un castigo que venía pronto para ellos. Pero interesante que en este libro de Miqueas, nosotros vemos que Dios le da castigo o le da algo que viene para ellos, pero también le da esperanza. Y por eso pusimos la esperanza, porque eso que nosotros vemos esta noche, más en capítulo 4, capítulo 3, estamos viendo el castigo de Dios sobre ellos, y ahora vemos esta esperanza a un pueblo castigado, porque el castigo todavía viene en el futuro para ellos. Es una profecía que Dios le iba a dar a ellos, que venía, y ahora le da más allá a ellos. No te preocupes, que en el futuro viene una esperanza. Quiero que vean que el tema de esta noche, algo que quiero que no se olviden y algo que podemos aprender de estos versículos y aprender de esta nación, es esto. Cuando estamos en tiempos difíciles, como cristianos, siempre tenemos esperanza. Tú y yo, aunque estamos en un tiempo difícil, siempre tenemos esperanza, aún pensamos que no hay. La esperanza es esto: un día Jesús viene otra vez por nosotros. Eso es esperanza. Aunque estamos en la tierra aquí sufriendo y pasando por tribulaciones, nosotros como cristianos podemos mirar hacia allá y decir: esta vida es como una neblina, es como vapor, y nosotros vamos un día, comparado a la vida eterna, vamos a estar en el cielo otra vez. Pero hermanos, por los que no tienen a Cristo, ¿qué esperanza ellos tienen? Nada. Quizás una esperanza pequeña de este mundo, pero realmente pasado de ahí no tienen esperanza. Pero hermanos, ustedes como cristianos, si han recibido a Cristo como su único Salvador, aunque estamos pasando por tiempos difíciles, nosotros tenemos esperanza. Israel, aunque ellos estaban pasando por tiempos difíciles, aunque lo que venía para ellos, los asirios que venían a llevarlo a cautiverio, todavía Dios le dice: hay esperanza para ellos, y eso que vamos a ver en este capítulo. Quiero que vean que para darle un poco de repaso, porque hace unas semanas que estamos aquí en Miqueas, quiero que sepan algunos detalles importantes. Miqueas obviamente es un profeta menor, tenemos 12, ya hemos pasado por 6 y nos toca 6 más y terminamos el Antiguo Testamento después de
wow, no sé, cuando empezamos unos 3 años atrás que empezamos el repaso de los Antiguos Testamentos y estamos predicando los profetas menores porque es un libro pequeño, versículo por versículo y disfrutando todo este libro. Quiero que recuerden que Miqueas significa, el nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Es una pregunta, el nombre de él es una pregunta. ¿Quién como Jehová? La respuesta es nadie, nadie es como Jehová. En Miqueas nosotros vemos dos cosas importantes, vemos el juicio de Dios y vemos la restauración de Israel. Y es importante. Miqueas fue profeta de 3 reyes, vemos eso en capítulo 1, durante su profecía habían 3 reyes en ese tiempo. Vemos la división en este libro y quiero que la vean. Número 1, capítulo 1 y 2, vemos, en el libro completo vemos 3 profecías. Capítulo 1 y 2 vemos la profecía de las naciones y vemos cómo empieza grande y va pequeño. Empieza con las naciones. Después en capítulo 3 a capítulo 5 vemos que Dios habla a los líderes, también del norte y del sur, le da el castigo, exhortación a ellos. Después termina en capítulo 6 y capítulo 7 dando profecía al pueblo, a cristianos específicamente. So, vemos grandes naciones. Después los líderes que estaban en pecado y estaban llevando a Israel lejos de Dios. Y después Dios brega más en detalles individualmente con los cristianos en Israel. Miqueas era profeta en el mismo tiempo de Isaías. Isaías y Miqueas. Isaías estaba en el norte en este tiempo, Miqueas estaba en el sur, pero en el mismo tiempo Dios estaba dándole a estos 2 profetas profecía para la nación de Israel. Y vamos a ver hoy una profecía o un pensamiento que fue exactamente que le dijo a Isaías y le dijo a Miqueas sobre la nación de Israel, que significa que si Dios le dijo a los 2 profetas algo igual, es importante lo que Dios quería para los de Israel. Miqueas obviamente avisó a la nación de Israel que venía castigo. El castigo venía por medio de el norte, los asirios que venían a destruir, a llevarlo como cautiverio o en cautiverio, y en sur venían los babilonios que venían a destruir el templo, destruir todo lo que quedaba y llevarle a ellos fuera en cautiverio. Eso fue castigo que Dios menciona aquí en este libro. Y también los otros profetas, cuando hablan del futuro de este castigo, nos lleva a este punto. Los asirios, los babilonios que venían a llevarlos afuera para ser esclavos en su ciudad. Y Dios mandó a Miqueas para dar este aviso a Israel sobre, obviamente, su desobediencia. Pero también Dios le dio a Miqueas esperanza. Ahora, es importante que nosotros entendemos. Hay muchos que dicen, ¿por qué nosotros estudiamos el Antiguo Testamento? Esas cosas son de el Antiguo, que eso tiene que ver con nosotros, y es bien importante, y por eso yo creo que Dios puso este versículo en Romanos capítulo 15, para nosotros ver que lo que pasó en el Antiguo Testamento es importante. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, todo que vemos en la Biblia, pero más específico en el Antiguo Testamento, Dios dice que es para nuestra enseñanza. Significa que tú y yo podemos aprender algo del Nuevo Testamento. Obviamente cubre mucho de la nación de Israel y en muchos sentidos tú y yo somos exactamente lo que ellos hacían. Todavía practicamos esos mismos pecados y Dios también nos juzga a nosotros igual que le hizo a ellos. Tenemos ídolos en nuestra vida como ellos. Los ídolos son diferentes, pero son ídolos. Ellos tenían imágenes de madera y nosotros tenemos trabajo, dinero, familia,
Cualquier cosa que tú pones encima de Dios es nuestro ídolo. Y este versículo es bien importante para nosotros entender. Ahora, ¿qué queremos ver esta noche? Es esto. Vamos a ir rápidamente para tratar de cubrir estos 8 versículos, pero quiero ver 3 cosas en versículo 1 al versículo 8. Y el tema es el carácter de la restauración. Recuerda que estamos hablando ahora de la esperanza de Israel. Dios va a restaurar a la nación de Israel, a los judíos. Es algo que va a pasar que no ha pasado todavía. Y vamos a ver eso en esta noche. Estas profecías, Miqueas dijo algo que todavía no ha pasado ni en el tiempo de nosotros, pero sí va a pasar un día y nosotros vamos a hablar sobre eso. En versículo 1 a versículo 3 vemos que Israel es el centro de una tierra renovada. Vemos esa renovación de Israel. Después en versículo 4, versículo 5, vemos el pueblo bendecido de la restauración. Y después terminamos hasta versículo 8 y vemos esta reunión restaurada. Vamos a empezar en versículo 1. Esta noche en Miqueas capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver algo interesante en estos versículos. Vamos a ver número 1. Israel es centro de una tierra renovada. Antes de eso, quiero que entienda que versículo 1 al versículo 3 es repetido exactamente, o palabras ahí más o menos exactamente, quizás a una o dos que están un poquito diferentes, pero tiene el mismo pensamiento. Versículo 1 al versículo 3 de Miqueas capítulo 4 es exactamente, puede apuntarlo para que cuando llegue a su casa puedan leerla. Isaías capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, estos 3 versículos, y por eso sabemos que estos 2 profetas estaban en el mismo tiempo, porque estas mismas palabras Dios se las dio a Isaías y también a Miqueas. Y vamos a estudiar esas palabras en esta noche. Este capítulo 4, es enfocado en el tiempo donde Jesús reina en esta tierra. Hermanos, cuando leemos capítulo 4 más esta noche, nosotros vamos más allá, al futuro. Esta profecía que Miqueas está viendo, esta visión en lo que está dando a esta nación de Israel, está hablando de el milenio. El milenio es los 1000 años donde Jesucristo viene a esta tierra, su segunda venida, y va a reinar en esta tierra. Y versículo 1 y versículo 8 está hablando no en el tiempo de ellos, está mirando hacia allá, y te lo voy a probar en estos versículos. Vamos a verlo juntos para que tú veas exactamente el tiempo que Miqueas está hablando, para convencerle que ese tiempo, el milenio, que es bien importante. ¿Por qué Jesús tiene que regresar a esta tierra? Porque Jesús tiene que cumplir con todas las profecías que le dio, las promesas que le dio a los judíos, y una de esas profecías es venir la segunda venida a tocar esta tierra, estar aquí a reinar, a ser rey esos 1000 años en frente de todos que están aquí. Ahora, ¿nosotros vamos a estar aquí en el milenio? Sí, yo voy a venir en mi cuerpo glorificado, vengo con Jesús para reinar, pero sí van a estar personas en la tierra, que algunos que vienen de la tribulación, y después obviamente 1000 años, hay muchos que van a nacer, ¿verdad? Y el pecado todavía va a estar en la tierra entre esos 1000 años, hay personas que van a rechazar a Cristo otra vez, y todo eso en el final. Por eso sabemos que cuando Dios le saca a Satanás de estar en el abismo por 1000 años y sale, pues todas esas personas en el milenio que rechazaron a Dios está en ese ejército con Satanás, y después tenemos esa guerra, y el Señor termina todo en el final y elimina a todos a ellos, incluyendo a Satanás, lo tiran al lago de fuego.
Es algo interesante, es algo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y es algo que podemos compartir, aunque tú y yo no vamos a estar aquí durante la tribulación. Todavía es importante los eventos y cosas que van a pasar para nosotros avisar y hablar con otros para que ellos no pasen por ese tiempo. Ahora, vamos a llegar al versículo 1 esta noche. Dice así. Vamos a cogerlo en partes para que, lo voy a poner allá arriba para que tenga el versículo completo, pero vamos a tomarlo en partes para nosotros entender lo que Miqueas está diciendo. Dice primeramente, acontecerá en los postreros tiempos. Solamente en esas palabras nos lleva a nosotros a tratar de entender cuándo es los postreros tiempos, porque me va a ayudar a mí a entender cuándo, quién, dónde está Miqueas hablando de este tiempo. Recuerda que no es la primera vez que nosotros vemos postreros tiempos, últimos días. Muchas veces cuando leemos los profetas menores, a veces esta profecía de los postreros tiempos es un tiempo en su tiempo, ¿verdad? Jesús hablaba de algunas de las plagas y decían que el castigo viene en los últimos días. Pues eso fue los últimos días de ellos. No ha pasado en el tiempo de Israel, pero ya para nosotros he pasado. Pero aquí en este versículo, cuando dice acontecerá, esa palabra significa que va a suceder o va a ocurrir. Acontecerá en los postreros tiempos. Ahora, si no estamos seguros qué es los postreros tiempos, tenemos que leer el contexto. Y lo que Él nos lleva a nosotros y que nosotros vamos a concluir en esta noche después de versículo 1 y a 8, es que postreros tiempos, esa palabra siempre significa futuro. El problema es cuánto más allá de futuro Miqueas está hablando. Pero cuando leemos el contexto, vemos que este tiempo está hablando de el milenio. Okay. Y vamos a ver esto en estos detalles que nos da. Y sabemos que ese tiempo, porque algunas de esas cosas no han pasado todavía. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová, solamente diciendo casa de Jehová, nos lleva a nosotros pensar sobre el templo. El monte. El templo en el Antiguo Testamento, primer y segundo templo, siempre estaba en un monte, ¿verdad? Y en el milenio también este templo que Dios va a construir, donde Jesús va a estar en el monte. Dice que el monte de la casa de Jehová, donde Jesús va a morar en el milenio por 1000 años. Ahora, si hablamos rápidamente de los templos, ¿verdad? Todavía falta 2 templos, ¿verdad? Tenemos el templo en la tribulación, ¿verdad? Donde sabemos que el anticristo va a venir, declarar paz y decir que es Dios. Después tenemos el templo en el milenio, que todavía vamos a ver, es donde Jesús va a reinar. Interesante que en el Nuevo Jerusalén se habla sobre el templo en el Nuevo Jerusalén, pero el templo en el Nuevo Jerusalén no es un templo físico. La Biblia dice que el templo es Dios, ¿verdad? Si están estudiando conmigo domingo por la noche en Apocalipsis capítulo 21 y 22, estamos estudiando el Nuevo Jerusalén. Tenemos el templo de tribulación, el templo del milenio y en el final el templo que es Dios. Dice aquí que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Esa palabra cabecera significa encima. Y está hablando de la exaltación final de Jerusalén. Establecido por cabecera de montes. Es la última restauración del Señor. Y mira otros detalles. Dice, y más alto que las colladas. Colladas o collados, está hablando de estos montes pequeños. O sabemos que este monte, ¿verdad? Es un monte alto. Y dice algo interesante, que en el milenio
en este templo, Jerusalén, donde Jesús va a reinar otra vez aquí en la tierra por 1000 años. Dice aquí que en ese tiempo, esos 1000 años, nosotros vamos a ver, dice, y correrán a él los pueblos. Dame una pregunta. ¿Los pueblos están corriendo al templo hoy en día? Quizás hay personas viniendo a la iglesia, ¿verdad? Dios está salvando, pero no creo que están corriendo. Si están corriendo, pues esta iglesia estaría llena. Pero sabemos que en los postreros tiempos, Dios está diciendo que en este momento, a este monte, donde está ese templo, vamos a ver que correrán a Él, a Jesús, los pueblos. Ahí pueblos está hablando de las personas. Ellos van a estar corriendo. Es un tiempo en el milenio que Jerusalén va a ser capital y los pueblos de todos lugares llegará allá. Tristemente, hermanos, hoy en día no hay muchos corriendo a la casa de Jehová. No hay muchos corriendo a la iglesia. No hay un deseo para aprender del Señor. No hay un deseo para buscar el rostro de Dios. Y no están corriendo con un ánimo de yo quiero aprender de Dios. Yo quiero la bendición de Dios. En vez están están caminando y aún caminando flojo a la iglesia. A veces solamente cuando hay problemas en su vida es cuando corren a la iglesia. Las personas que tú ves que vienen cada 6 meses a la iglesia es porque vienen cuando hay problemas y solamente en ese tiempo corren a la iglesia. Y vemos esa acción. Muchos vienen a la iglesia solamente o solo si hay tiempo. No están corriendo, ven su schedule, hoy es miércoles y dicen pues tengo que ir esta mañana a hacer este errand y para banco y para comer Burger King, ¿verdad, Carlos? Y hacer todo, pero después dice, si tengo tiempo, si me cabe mi schedule, voy para la iglesia. Le han perdido ese ánimo de llegar a la iglesia. ¿Qué tú haces cuando llega el domingo y llega los miércoles? Tú en la mañana estás organizando su día para que ese día esté en la casa de Dios. Dice, hoy es domingo, hoy vamos a la casa de Dios, después vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Hermanos, debemos más que nunca correr a la casa de Dios. ¿Cuánto corrieron esta tarde? Dice, sí, el pastor estaba corriendo porque estaba tarde y corría a la casa de Dios, a la iglesia. Es posible. Y Dios dice que en el milenio muchos van a estar corriendo para el monte de la casa de Jehová. Ahora, en versículo 2 nos va a decir por qué ellos están corriendo, que es bien importante. Vamos ya al versículo 2. Dice, vendrán muchas naciones. Recuerda, estamos hablando del milenio. Al templo. Vendrán muchas naciones para el templo en Jerusalén. Y esas personas que lleguen al templo van a decir esto. Versículo 2. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob. Recuerda que Jacob significa Israel y Jehová fue conocido como el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Por eso tiene ese término, esa manera. La casa de Dios de Jacob o de Israel. ¿Y qué más? ¿Qué va a pasar en la casa? Dice, y nos enseñará sus caminos. Hermanos, ellos van a estar corriendo a este monte, al templo en Jerusalén. Van a ir para escuchar. Dice, y nos enseñará en sus caminos, los caminos de Dios.
no significa que en el milenio hay personas que necesitan escuchar el Evangelio. Y Miqueas vio esta visión, el pueblo corriendo hacia Jerusalén para encontrarse con Jehová. Y ahí Jehová, Jesús, le va a enseñar más de Él. Hermanos, qué mejor persona a enseñarnos que el Señor Jesucristo, como Él le va a enseñar. No solamente eso, hermanos, pero mira lo que dice en versículo 2. Después de enseñarle, dice, y andaremos por sus veredas. ¿Por qué? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué tremendo. Vamos a seguir, versículo 3. Y Él, recuerda, Él, el milenio, Él significa Jesús. Y Él juzgará entre muchos pueblos. Jesús va a estar en el trono, juzgando. Durante el reino de Jesús no habrá guerra. Nos dice más adelante que no vamos a ver guerras entre naciones. Ya las guerras en el milenio va a terminar. Habrá conflictos entre naciones o individuos, pero serán justamente resueltos por el Mesías y aquellos que reinan con Él. Nosotros, hermanos, nosotros vamos a bajar después de la tribulación, cuando Jesús viene otra vez por los 1000 años. Tú y yo venimos con Él para reinar con Él aquí en esta tierra. No sé dónde Dios te va a llevar a ti, quizás a Wilson, a Puerto Rico, a Carlos, a África, ¿verdad? Pero vamos a reinar con Jesús en esta tierra. A los que están en la tierra, que no fueron en el rato, no fueron con Jesús, pero fueron salvos quizás durante la tribulación, y ellos que fueron salvos entran en el milenio, y después con ellos empieza todo el mundo. Y obviamente los que nacen en el milenio nacen con pecadores, ¿verdad? Porque todavía no son perfectos, no tienen su cuerpo glorificado, que significa que hay pecado en la tierra y van a empezar cosas como hoy en día. Pero algo que la Biblia dice, que no vamos a ver guerra entre naciones. Dice en versículo 3, corregirá Jesús a naciones poderosa hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azotones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación. Ahí nos dice que no hay pelea entre naciones, ni se sellarán más para la guerra. Eso todo lo que va a pasar durante el milenio. Llegamos ahora al versículo 4, versículo 5, número 2, el pueblo bendecido de la restauración de Israel. Mira versículo 4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto significa la vid y higuera, ¿verdad? Es otro sentimiento, otro sentido de paz y prosperidad en otros lugares en la Biblia. Y cuando lo dice aquí, vid y debajo de la higuera, está hablando que durante este tiempo vamos a ver paz y prosperidad para todos. Dice, y no habrá quien los amedrente. Esa palabra significa causar miedo. No hay nadie, no van a tener miedo en ese tiempo. Es un tiempo también donde vamos a ver los animales, ¿verdad? Animales que antes se mataban, el león,
con otros, y en ese tiempo vamos a ver animales que no van a pelear ni se van a comer uno a otro, y no va a tener miedo al león, quizás tenerlo en su casa, ¿verdad? Como un perrito, no sé, pero no vamos a tener miedo. No hay nadie que nos va a causar nosotros el miedo. Dice, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Viene de Jehová estas palabras. Versículo 5. Aunque todos los pueblos andan, cada uno en el nombre de su Dios. Interesante ahí, la palabra Dios es en minúscula, ¿verdad? Que no está hablando de Dios, Jehová. Está diciendo, aunque todos los pueblos andan cada uno en el nombre de su Dios. Eso significa que nosotros vamos a ver estos dioses falsos en el milenio, personas tener otros dioses. No es que todos no van a clamar a Jehová como su Dios. Van a ver dioses falsos. Jesús no va a obligar a cada persona a servirle a Él. Van a tener una voluntad, como lo tenemos ahora. ¿Queremos servir a Dios o no? Tú vas a tener la oportunidad, los que vienen a la tierra, obviamente no nosotros, porque ya estamos en el cuerpo glorificado, pero los que están en la tierra van a tener oportunidad de tener otros dioses si no quieren servir a Dios. Por eso cuando dije en el final, cuando Dios deja a Satanás, sale del abismo, pero va a tener su ejército, y van a ser todas esas personas que tenían esos dioses falsos. Ahora, lo bueno es que dice en versículo 5, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Esas personas que siguieron a Jehová y es su Dios durante el milenio, dice que Jehová nuestro Dios va a ser eternamente y va a ser Señor para nosotros, para ellos, para siempre. Obviamente el Dios minúscula no va a ser para ellos para siempre. Ese Dios que tienen falso va a ser solamente durante esos tiempos, en 1000 años. Terminamos ahora en versículo 6 a versículo 8 y vemos número 3, la reunión de Israel restaurada, y vemos esta restauración. Mira versículo 6. En aquel día, otra vez, como en versículo 1, en los postreros tiempos, estamos hablando del mismo tiempo, el milenio. En aquel día, dice Jehová, juntaré la cojea y recogeré la descarriada, ¿verdad? Eso significa una persona así, es una persona que está apartado del camino, echado afuera. Y dice, y a la que afligí, está hablando Jesús, a esas personas, a los que estaban apartados del camino, a las personas que Él le dio esta aflicción. Dice en versículo 7, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, prosperidad. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre, la eternidad. Estamos hablando de esta restauración de Israel. Lo que viene para ellos, Dios le va a restaurar a ellos y dice, le va a llevar o reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Terminamos ahí en versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y por eso ahí nosotros vemos esta
restauración de Israel. Recuerda que la profecía, la promesa es que un día Dios va a restaurar a Israel. Obviamente lo que viene primero para ellos es este castigo. En el tiempo de ellos es los asirios, los babilonios. Después viene el castigo para ellos en la tribulación. Ahora, después de la tribulación, viene la restauración para la nación de Israel. Ahí en el milenio. Todo lo que nosotros vemos en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Y aquí Dios nos enseña, Miqueas, esta profecía, nos da un poquito para entender la paz y la restauración que vemos en el milenio, los eventos, lo que va a pasar, algo en los postreros tiempos, en aquel día, en el milenio, los mil años. Si quieres saber un poquito más sobre el milenio, tú puedes leer Apocalipsis capítulo 20 y puede hablar habla un poquito más sobre lo que va a pasar. Hermanos, Dios nos promete a nosotros un futuro glorioso de paz y de justicia. ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza en tiempo que nosotros estamos viviendo ahora? Vemos la esperanza para la nación de Israel. Pero más a nosotros, terminando aplicación para nosotros en esta noche, cuando nosotros miramos en el tiempo que estamos viviendo, ¿cómo nosotros podemos tener esperanza en este tiempo? Dos cosas rápidamente. Número uno, necesitamos enfocarnos en el reino de Dios. Entre todo lo que está pasando, yo tengo que mantener mis ojos enfocados en el reino de Dios, en el Señor. Eso es mi esperanza para mí. Mis ojos hacia arriba, mi deseo, mi pensamiento es en el futuro, que un día yo voy a estar con el Señor para siempre. Dios ha preparado un lugar para mí donde yo voy a vivir por la eternidad, donde Dios va a morar con nosotros y ahí vamos a estar para siempre. Eso me da a mí esperanza aún el tiempo que estoy viviendo. Y número dos, necesitamos enfocarnos en la restauración de Dios. Quizás aquí en la tierra que Dios nos va a restaurar, nos va a ayudar. Cuando pecamos podemos entrar en una relación otra vez con el Señor. Cuando tenemos arrepentimiento, confesamos nuestros pecados, esa relación con Dios es restaurada y podemos seguir glorificando al Señor. Hermanos, igual que la nación de Israel, Dios le iba a dar a ellos, le iba a restaurar a ellos, darle paz, prosperidad. Es una promesa para ellos, pero tú y yo tenemos que enfocarnos, igual que ellos, enfocarse en el reino de Dios, en lo que viene para nosotros. Cuando viene tiempo difícil, piensa, esto dura por solamente un tiempo pequeño. Esto va a pasar. Comparado a la vida eterna, esta vida es un vapor, no es nada. Pero vamos a estar en la eternidad para siempre con el Señor. Solamente sabiendo eso me motiva a mí para seguir adelante. En medio de la tribulación, para seguir luchando hasta el fin para tener victoria. Me da esperanza. Y eso que nosotros podemos tomar de esos versículos, mantenernos enfocados en el reino de Dios, tener esta restauración aquí en la tierra con el Señor cuando no estamos bien con Él. Igual la nación de Israel que estaba en desobediencia, ellos recibieron esa restauración. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que tú nos enseñas que todo que está escrito es para nuestra enseñanza, y nosotros aprendemos en Miqueas capítulo 4 algo de el postrero tiempo, de aquel día, del milenio. Señor, aunque nosotros cristianos ahora vamos a estar en el milenio, reinando contigo en esos 1000 años, en nuestro cuerpo glorificado, pero es algo que nosotros podemos mirar hacia allá y darnos esperanza. Y más allá,
cuando todo se termina y viene el nuevo cielo, nueva tierra, nuevo Jerusalén, eso nos da a nosotros esperanza porque sabemos que un día nosotros vamos a morar contigo en este lugar que tú estás preparando para nosotros y estaremos ahí contigo para siempre. No, nos motiva a nosotros en nuestros tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, que tenemos que mirar hacia allá, al reino de Dios, mirar hacia el futuro y siempre pensar, este no es mi hogar. Yo solamente estoy pasando. Mi hogar es los cielos con el Señor para siempre. Señor, vamos a pasar por tiempos difíciles. Aún ahora estamos pasando por tiempos difíciles. Pero gracias, Señor, que nosotros tenemos esperanza. Tenemos algo en el futuro que vamos a disfrutar. Y estamos esperando. Y estamos haciendo tesoros para el cielo. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias porque tú moriste en la cruz de Calvario por nosotros, para nosotros tener esta esperanza. Y, Señor, hay muchos que no tienen esta esperanza, que nosotros en este tiempo, en esta tierra, tenemos el privilegio para compartir con ellos el Evangelio, para que ellos también tengan la esperanza que nosotros tenemos del reino de Dios. Señor, ayúdanos a aprovechar cada momento con nuestra familia, vecinos, cualquier persona que tenemos el privilegio para hablar, para compartir con ellos la verdad, cómo ellos también pueden recibir este regalo de vida eterna. Y ellos también, en medio de dificultades, tener esperanza. Y te doy gracias por lo que tú vas a hacer y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.